Bueno, Luis Guillermo, bienvenido nuevamente a este espacio, muy complacido de tenerte acá con nosotros y quieras compartir con todos los internautas del Partido del Trabajo de Colombia tus reflexiones, tu análisis, la semblanza que harás de tanto de Patricio Guzmán como de la numerosa producción cinematográfica de Patricio. Bienvenido, Luis Guillermo. Gracias, Javier. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que me brinda el PTC de hablarles un poco del cine. Y hoy les tengo a un personaje maravilloso que se llama Patricio Guzmán, un realizador chileno que ha recibido más de 70 premios internacionales con una obra cinematográfica que para este momento ya es bastante prolífica. Esperamos no solamente hablar de Patricio y de su obra, sino también de un personaje entrañable que para él es probablemente el ídolo de su vida, que se llama Salvador Allende. Entonces, vamos a comenzar pues hablando de este personaje maravilloso y voy a comenzar mostrándoles un PowerPoint para que lo conozcan, para que conozcan a sus amigos y para que conozcan un poco de su filmografía. Bueno, Patricio Guzmán nació el 11 de agosto de 1941 en Santiago de Chile. Desde muy joven tuvo un gran apetito por el arte y una gran sensibilidad frente al cine. Y algún día, una novela que él escribió que se llama Juego de Verdades, decidió que con los amigos se puso a analizarla y pensaron en la posibilidad de que esta novela fuera llevada al cine. Pero entre ir y venir analizando este trabajo, nunca se definió realmente hacer una película, pero sí quedaron ellos con la picazoncita pues de estudiar cinematografía y se vincularon mejor a la Universidad Católica de Chile, al Instituto de Cinematografía, y allí realizaron algunos cortos y aprendieron pues bastante de cinematografía. Sin embargo, como las dificultades en Chile eran bastantes, Chile pasaba por una época bastante compleja a nivel social y político, donde las carencias abundaban a todo nivel. Y entonces Patricio Guzmán decidió marcharse a España, donde en la Universidad de Madrid estudió cinematografía, teniendo la posibilidad de tener como profesores a realizadores tan importantes como Luis G. Berlanga, como José Luis Borao o Miguel Picasso. Con ellos, entonces, aprendió todo lo que era posible sobre el cine y, curiosamente, con la muerte de su madre, Patricio Guzmán regresó a Chile. Y al regresar a Chile encontró que había un gran fervor por el gobierno que estaba llevando a cabo en ese momento Salvador Allende y comenzó a filmar lo que fue aquel primer año de gobierno. Fue entonces cuando reunió su grupo de trabajo, que estaría conformado por Jorge Miller Silva, Jorge Miller Silva, el que vemos aquí con la cámara, del que después les hablaremos porque tuvo una historia bastante interesante y al mismo tiempo bastante trágica. Y a su lado también estaría José Bartolomé, el ayudante de dirección, estaría Bernardo Menz, el ingeniero de sonido, y Federico Elton, jefe de producción. Y aquí vemos al realizador Patricio Guzmán, todavía muy joven y con barba muy característica de la época. Resulta que en sus estudios en España, Patricio Guzmán conoció a un personaje muy importante del documental que se llama Chris Marker o Chris Marker. Chris Marker había hecho varios documentales importantes como La Jetée, que sería así como el muelle, Le Fond de l'Air es Rouge, o sea, el fondo del aire es rojo, y otros documentales muy valiosos que deberían ver ustedes. Y Chris Marker encontró que Patricio Guzmán era un realizador con muchas capacidades, y cuando conoció el documental que primero hizo Patricio Guzmán,
que se llamaba El nombre de Dios, no, el primer año, perdón, el primer año, que es cuando realiza lo que hizo Salvador Allende durante estos primeros 12 meses. Entonces, Chris Marker decide llevar el documental a Europa y consigue que se exhiba en Europa. Esto ya le da entonces un cierto nombre a Patricio Guzmán y la amistad entre ellos dos se hace tan estrecha que cuando años después, 5 años después, Patricio Guzmán decide volver a Chile para realizar la batalla de Chile, entonces Chris Marker sería quien le proporcione cinta, el que le proporciona materiales de audio y el que se encargaría posteriormente de ser difusor del material de Patricio Guzmán en Europa. Otra persona que fue muy importante en la vida de Patricio Guzmán sería Marta Harnecker. Marta Harnecker es o fue una escritora, científica social, periodista, psicóloga, que publicó en sus 82 años de vida, curiosamente, 82 libros. Y también Marta Harnecker fue la directora de una revista que se llamaba Hoy, Chile Hoy, que era una revista que se ocupaba de todas las problemáticas y los aspectos políticos que sucedían en el país en el momento. De Marta Harnecker quiero citar 3 frases que me parecen valiosas de su obra, y es alguien a quien recomiendo leer, aunque muchos lo leemos siempre en los tiempos del bachillerato o a comienzos de la universidad. Y las frases de Marta Harnecker dicen lo siguiente: los líderes son necesarios para crear unidad, pero deben entender que son transitorios y que deben crear las condiciones de la conducción colectiva. Otra frase suya dice: el paternalismo de Estado es incompatible con el protagonismo popular, conduce a transformar a la gente en mendigo. Y finalmente dice Marta Harnecker: la sociedad que queremos construir tiene como meta el pleno desarrollo humano. Es la participación activa en todos sus espacios lo que permite al hombre crecer y ganar en autoconfianza y desarrollarse humanamente. Bueno, este personaje, ¿por qué fue valioso en la vida de Patricio Guzmán? Porque además pues, de que Patricio fue un gran lector de su obra, Marta Harnecker, con su revista Chile Hoy, mantenía una serie de reporteros y de camarógrafos recorriendo el país. Y ellos entonces estaban al día permanentemente con las noticias que ocurrían. Entonces, cuando algo importante sucedía, Marta Harnecker inmediatamente llamaba a Patricio Guzmán y le decía: aquí está ocurriendo esto. Y Patricio de inmediato se iba con su camarógrafo y con su sonidista en plan de filmar aquello que estaba ocurriendo en alguna ciudad, principalmente en la capital. Esto entonces le daría a Patricio Guzmán la posibilidad de acceder a una cantidad de información de primera mano, y todo esto sería lo que incluiría en su valiosísima película documental La Batalla de Chile, y posteriormente inclusive en otros de sus documentales. Marta Harnecker fue entonces como algo así como la Deep Throat del Watergate en Estados Unidos, porque ella era la que le soplaba todo lo que estaba pasando, y con eso Patricio Guzmán se enriqueció profundamente a nivel audiovisual. Patricio Guzmán escribía esto: un país sin documentales es como una familia sin álbum familiar. ¿Qué quería decir con esto? Que tener documentales en un país es tener la historia registrada para las generaciones futuras, y que realmente cuando se filma la realidad es una realidad que se vuelve incuestionable, porque las imágenes no las puede refutar nadie. Y Patricio Guzmán, por suerte, fue un hombre bastante objetivo, y todo lo que muestra en sus documentales es de una veracidad absoluta, y nunca manipuló absolutamente
ninguna acción como para que se acomodara a sus intereses, sino que hizo un registro totalmente fidedigno de la realidad chilena. Entonces, conocer la obra de Patricio Guzmán no es solamente conocer la historia de Chile, sino que también en parte es conocer la historia latinoamericana, porque ya sabemos que lo que pasa en un país nuestro influencia necesariamente a los demás. Bueno, decíamos que la obra cinematográfica de Patricio Guzmán comenzó con la película El primer año, donde entonces se ocupa de mostrar los alcances que tuvo el gobierno de Salvador Allende en esta nueva república que quería convertirse en una república socialista, pero manteniendo los criterios democráticos. Allende siempre pensó que Chile debería ser un país democrático, pero con una democracia real, no con esa democracia aparente que tenemos en los demás países, donde se nos habla de participación del pueblo, pero en realidad se hace lo que determina la oligarquía y lo que determina la gente que está en el poder. Después, entonces, en 1975, hace la batalla de Chile, que fue a su regreso al país, y la batalla de Chile se realiza en 3 partes. La primera se llama la insurrección de la burguesía, la segunda se llama la batalla de Chile II, el golpe de Estado, y la tercera se llamaría el poder popular. En estos 3 documentales, en esta trilogía o tríada, Patricio Guzmán realiza un recuento exhaustivo de lo que fue el último año de gobierno de Salvador Allende, donde entonces sería víctima de primero una intentona de golpe de Estado y después un golpe de Estado patrocinado por la CIA y el gobierno norteamericano. Este documental sería considerado uno de los 10 mejores documentales políticos del mundo y el mejor documental chileno de la historia. Es un documental imprescindible porque realmente el registro que se hace de este último año de Salvador Allende en 1973 es de una veracidad y de una profundidad y de un dramatismo bastante significativo. El golpe de Estado fue en septiembre y en octubre Patricio Guzmán fue detenido por el ejército acusado de subversión y fue llevado al estadio de Santiago de Chile, donde estuvo detenido 15 días y amenazado de muerte con frecuencia. Sin embargo, por alguna razón se le dejó libre y también para fortuna de Patricio Guzmán, los materiales que había rodado de la batalla de Chile, que todavía no se habían podido editar, quedaron en manos de un tío suyo que de inmediato los mandó a Europa y allá lo recibiría Chris Marker, que lo salvaría pues de cualquier tipo de desaparición. Entonces, tan pronto sale de la cárcel, Patricio Guzmán siente que su vida sigue en peligro y decide entonces exiliarse. Se marcha a Cuba, donde editaría la batalla de Chile, y finalmente terminaría en Europa, donde estaría en España, Francia y creo que en Bélgica, donde hasta el momento pues permanece. Allí en Cuba, durante su estancia, realiza la película La Rosa de los Vientos, que es un documental protagonizado por Park Chan-dion y también con la presencia de Fernando Birri, que es otro director argentino bastante interesante. La Rosa de los Vientos es una película que se encarga de mostrar lo que hace un explorador extranjero que busca la magia de la cultura precolombina y entonces se va a llevar unas cuantas sorpresas al ver la cantidad de cosas increíbles que le pueden aportar las culturas nativas. Después hace un documental que se llama Pueblo en Vilo, que se refiere a un pueblo mexicano llamado San José de Gracia, donde se habla de su pasado y de las luchas que esta gente tiene durante su historia. Es un documental también valioso, pero que es bastante difícil de conseguir hasta la fecha. Espero poder volver a verlo alguna vez. Seguidamente, Patricio hace Chile, la memoria obstinada,
que es un documental donde hace un regreso a Chile en 1997, varios años después de que se estableciera la democracia, y es muy valioso documental porque aquí Patricio se va a encontrar con algunas de las personas que sobrevivieron al golpe de Estado. Estará Juan, que fue uno de los guardaespaldas de Patricio, de Salvador Allende, perdón, y otros personajes valiosísimos, una empleada que fue su asistente personal, y encontrará unos personajes maravillosos con los que van a recordar hechos muy importantes de aquella época difícil. Después viene otro documental muy importante y muy sorprendente que se llama En Nombre de Dios. Aquí Patricio Guzmán nos va a mostrar lo que fue la Vicaría de la Solidaridad, que fue una especie de oficina que creó la iglesia chilena, donde reunió abogado, médico, investigadores y una cantidad de gente que se encargó de luchar por la defensa de los heridos en las manifestaciones, que se encargó de buscar a los desaparecidos y que se encargó de establecer la defensa de aquellas personas que fueron a la cárcel por haber participado pues, en protestas contra el régimen. Es una película muy valiosa y que muestra un papel insólito pues, de la iglesia, que generalmente se ha puesto del lado del poder, y aquí vemos cómo la iglesia se pone del lado de los oprimidos. Seguidamente, en 1991, Patricio hace el documental La Cruz del Sur, que es un documento en el que hace una búsqueda de las religiones en América Latina, y aquí muestra el papel de la teología de la liberación, y entrevistará a algunos de los principales teólogos de esta propuesta política y religiosa. Y aquí aparece un testimonio que dice: sin la liberación política y social de un país, no hay salvación cristiana. Y eso lo va a sustentar entonces Patricio Guzmán a todo lo largo de esta interesantísima historia, que no es exactamente un documental, sino que es una mezcla de documental y ficción, puesto que también cuenta con algunos actores profesionales. Después viene El caso Pinochet, un documental también imprescindible para todos los que se interesen en la política latinoamericana, porque aquí nos va a mostrar cómo España se interesa profundamente en el caso del dictador Augusto Pinochet, y decide demandarlo internacionalmente por la muerte de algunos españoles durante la dictadura. Entonces, entre Baltasar y otro abogado muy importante, del que ya hablaremos después, se encargan de hacer una denuncia contra Pinochet, y ya ustedes saben en qué terminó eso, y el documental lo va a mostrar de manera bastante exhaustiva. Muy valioso documental que nadie debería perderse. Después viene en el 2004 un documental que se llama Salvador Allende, donde Patricio Guzmán vuelve nuevamente a la historia desde el comienzo de su infancia de este valiosísimo presidente que tuvo su país. Y aquí nos va a contar una cantidad de situaciones y de historias bellísimas. Vamos a conocer a su esposa y a otros personajes muy cercanos a él. Y yo creo que es otro documental que es imprescindible conocer para ver la calidad humana, la sensibilidad y el profundo compromiso que este hombre tenía con las clases menos favorecidas de Chile y de Latinoamérica en consecuencia. Enseguida, Patricio realiza en Europa otros documentales muy valiosos, y hace una suerte de trilogía que comienza con Nostalgia de la Luz, donde nos va a mostrar el papel que juega el infinito, porque aquí contrasta los miradores que hay en el desierto de Atacama, con los cuales los científicos pues comienzan a
a analizar o a buscar mejor en el infinito una explicación del universo. Y al mismo tiempo, la gente que está en el desierto de Atacama, que son los padres, los hermanos y de pronto hasta amigos de los desaparecidos, que fueron cientos durante la dictadura. Entonces, Patricio va a hacer un contraste entre esta búsqueda que hacen los investigadores del universo con la búsqueda que hace la gente de los desaparecidos en el desierto de Atacama, que se considera el mejor lugar para mirar el universo a través de telescopios del mundo, porque es un espacio donde prácticamente no hay nubes durante todo el año y el cielo es absolutamente transparente. Las noches allí son mágicas y entonces cualquier astrónomo puede hacer maravillas con un telescopio para poder contemplar los planetas. Bueno, seguidamente hace el botón de nácar, que entonces ya pasa a otro punto de la naturaleza, que es el mar. Y en este documental, Patricio Guzmán nos va a mostrar que el agua tiene memoria y tiene luz, y tiene voz, perdón, algo que ni siquiera imaginábamos, pero que él lo logra demostrar de una manera brillantísima, al mismo tiempo contrastándolo con el hecho de que durante la dictadura muchísimas personas fueron lanzadas desde el aire, desde helicópteros y aviones, fueron lanzados al mar para hacerlos desaparecer. Entonces, Patricio va a mostrar aquí cómo un botón de nácar se convierte en símbolo de que realmente desaparecer a las personas es bastante complejo, sobre todo permanentemente, porque siempre habrá algo que se encargará de hacer salir a flote esta difícil y deplorable realidad. Y la trilogía termina con La Cordillera de los Sueños, donde ya entonces es la cordillera de los Andes la que se convierte en el símbolo de esa cordillera que está contemplando toda la historia del país. Y también entonces Patricio lo contrasta con algunos incidentes ocurridos durante la dictadura y cómo también entonces la gente sigue padeciendo las consecuencias de las desapariciones, de las torturas, de los crímenes y de todas las cosas infames que surgieron durante este abominable periodo. Y recientemente, este año, se estrenó, muy recientemente en agosto, se estrenó el documental Mi País Imaginario, donde Patricia entonces decide mostrar aquel movimiento social que se produjo en Chile en octubre de 2019 y esta agitación social que reunió a 1,5 millones de personas. La registra Patricio de una manera increíble, mostrando pues cómo realmente el pueblo nunca aceptó que el país regresara al capitalismo y cómo sigue pidiendo un cambio que realmente genere justicia social y genere participación del pueblo. Es un documental que me parece estupendo, muy bien logrado y que llega hasta el momento entonces en que Gabriel Boric entra a la presidencia de este país y que confiamos en que signifique cambios muy positivos para la sociedad chilena. Bueno, ahí termina la filmografía y vamos entonces a comenzar a mostrar algunos materiales de estas películas que les comenzamos a mencionar. Y vamos a ver 3 pequeños fragmentos. En el primero vamos a ver la llegada de Salvador Allende a la Casa de la Moneda. Me van a perdonar, pero en los primeros 4 minutos, los 3 extractos que vamos a ver de este documental no están en muy buena calidad porque no pude conseguir una copia mejor de este documental, pero creo que vale la pena verlo, sobre todo para mirar la acogida y el apoyo que tenía
a nivel masivo el presidente Salvador Allende. El segundo fragmento se llama Día de la Dignidad, donde se hace un pequeño homenaje a Bernardo O'Higgins, que fue uno de los considerados padres de la patria chilena. Y finalmente vamos a ver cómo el pueblo acoge a Allende de una manera masiva y lo hace sentir realmente como un verdadero caudillo. Nacional y es también el Día de la Solidaridad, porque Chile rompe con el pasado y empieza el camino definitivo de su independencia económica. Aquí está presente la imagen de O'Higgins. Y aquí podemos decirle al padre de la patria que es el pueblo el que gana esta batalla, la batalla de la independencia y la dignidad nacional. Bueno, como ven, realmente la acogida de Salvador Allende en Chile era multitudinaria. La gente sentía que
que literalmente había llegado el salvador del pueblo, y el apoyo que le brindaron desde ese momento sería masivo. Pero como todo cambio político afecta a ciertos sectores de la sociedad, la gente que venía con el poder durante tantísimos años en Chile y que tenía al pueblo trabajando hasta 16 horas, donde los niños de 10 años en adelante ya eran explotados en las minas, donde la clase obrera tenía toda clase de limitaciones. Entonces, todos aquellos que tenían el poder comenzaron a resentirse por la presencia y por los cambios que estaba proponiendo Salvador Allende. Y entonces comenzó una primera estrategia para afectar el régimen, que fue la de generar un desabastecimiento general de alimentos para hacer creer entonces que era el presidente con su gobierno el que estaba llevando al pueblo a aguantar hambre. Entonces, para combatir esta medida, Salvador Allende decidió crear unas juntas de abastecimiento que se llamaron las JAP, Juntas de Abastecimiento Popular y Control de Precios, las cuales distribuyó a todo lo largo del país, y de esta manera se garantizaba que todo el pueblo pudiera tener acceso a la producción, y la gente que hacía acaparamiento o que guardaba la producción de diferentes productos básicos para la manutención general, tuvieran que distribuirlos adecuadamente dentro del pueblo. De esta manera, entonces, Allende logró paliar esta problemática y el pueblo siguió sosteniendo pues esta figura de gobierno, porque realmente tenía un interés en cambios muy reales para la población. Vamos a ver entonces de la batalla de Chile dos fragmentos. Uno donde se muestra la creación de las JAP, y segundo, la manera como las JAP hacían su distribución y cómo la oligarquía manejaba algunas tácticas en este sentido. El gobierno fortalece las JAP o juntas de abastecimiento y precios. En teoría, las JAP son organismos vecinales para fiscalizar la distribución de alimentos y denunciar a los especuladores. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene en el negocio y pone a la venta los productos. En el almacén de la señora Rufina Moreno Díaz, comienzo. Se encontraba la siguiente mercadería: 310 paquetes de té, 2 cajones de 350, alimento para niños 53 cajas, 2 cajas de ratones. En el mes de marzo hay 3.000 JAP en todo Chile. En algunos casos, las JAP adoptan la tarjeta de racionamiento para hacer más eficiente la distribución. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, una muestra. Esta es la tarjeta de racionamiento. Yo tengo 14 raciones. Aquí te dan 2 calugas de caldo, o sea, 4 calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿Pero usted alcanza con eso? Sí, nos alcanza. Y si no nos alcanza, las hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. Los principales objetivos de la oposición son desarticular la entrega de alimentos, agotar los stocks de reserva y sabotear las siembras para aumentar la escasez. Bueno, a continuación quiero que veamos otro fragmento de la batalla de Chile, primera parte, donde se verá la masiva intervención que hubo durante la manifestación que hizo Allende para contrarrestar la huelga de los mineros, los cuales comenzaron a protestar en vista de que Allende quiso combatir profundamente la minería ilegal. Hizo entonces en Santiago una aparición pública, y van a ver las multitudes que marcharon en respaldo al presidente.
personas que integran la patria, el primer trabajador de la nación, el presidente de la República, compañero Salvador Allende Gómez. Mientras en el centro de Santiago se concentra 500.000 de manifestantes, cerca de allí, vigilados por la fuerza pública, los últimos huelguistas siguen el acto desde los techos de la Universidad Católica. Sostengo que nunca en nuestra historia hubo un acto de la magnitud y del contenido de este. Ha habido que innovar en todos los métodos para poder tener siquiera y aproximadamente una dimensión de la extraordinaria, combativa y enorme multitud que llena las calles Moneda, Agustina, Amunátegui, Ahumada, Morandé, Huérfano, Teatino, gran parte de Alameda, y todavía no ha podido llegar la columna que partía de Tajamar, al igual que la de Vicuña Maquena. Jamás en la historia de Chile el pueblo estuvo más combativo y presente. Aquí se siente la historia. Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo. En vista de que todos los intentos que hizo la élite chilena para derrocar al presidente y para desacreditar su gobierno fracasaron, dado que el apoyo del pueblo era contundente a favor del gobierno de Salvador Allende. Entonces, algunos generales, sirviendo a los intereses de la oligarquía, decidieron intentar un golpe de Estado. Pero vamos a ver entonces qué ocurrió con esta intentona de golpe de Estado, y vamos a ver una imagen muy importante donde se produce el asesinato del camarógrafo argentino Leonardo Hendricksen. Se puede decir que los adversarios de Allende lo han ensayado casi todo para derrocar su gobierno. Solo les falta un recurso. Al otro día, 29 de junio, a las 9 de la mañana, el regimiento blindado número 2 ataca el Palacio de la Moneda con 6 tanques. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. El resto de las Fuerzas Armadas no secundan la acción. Un poco más tarde, Leonardo Hendricksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, 2 meses antes del golpe final,
la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que sale aquí. El cuartelazo fracasó, pero ¿quiénes promovieron el cuartelazo? Eso lo vamos a ver en uno de los 3 fragmentos que vamos a ver a continuación. Después vamos a ver la posición de Carlos Altamirano, el director del Partido Socialista, sobre este intento de golpe. Y finalmente vamos a ver en su tercer año de gobierno que el apoyo de Salvador Allende sigue siendo altamente popular, sigue siendo masivo, y el pueblo está dispuesto a seguirlo en todas sus decisiones porque considera que tiene un gobierno por primera vez que piensa en sus intereses. Adelante, María. A las 12 del día, cuando ya está confirmada la derrota del alzamiento, el Partido Demócrata Cristiano manifiesta su apoyo al régimen constitucional. El otro sector de la oposición, el Partido Nacional, se niega a hacer declaraciones, en tanto que la directiva del grupo fascista Patria y Libertad se refugia en la Embajada del Ecuador, confesándose así como los autores del cuartelazo. La burguesía debe estar clara que no puede actuar impunemente. A cada acción subversiva, a cada atentado contra Chile y su gobierno, los trabajadores responderán invariablemente utilizando todos los métodos y con todos los recursos que sea necesario. Nuestro partido piensa de que la toma de empresas, fábricas, fundos, es una respuesta legítima de la clase obrera y de los trabajadores a la actitud sediciosa y golpista de la derecha. Hemos dicho de que la reacción debe pensar cada uno de sus pasos. El día 4 de septiembre se cumple el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país. A partir de las 5 de la tarde, más de 800.000 personas desfilan ante el presidente de la República. 3 días después, Salvador Allende informará a sus colaboradores que desea convocar un plebiscito para resolver por la vía democrática la continuidad del gobierno. La fecha marcada para dar a conocer este plebiscito es el día 11 de septiembre. Consciente de la inminencia del golpe de Estado por parte de algunos generales traidores a la causa y con el apoyo de la CIA en los Estados Unidos, el presidente Salvador Allende decide dirigirse entonces al pueblo chileno y esto es lo que les dijo.
Palacio de la Moneda. Informaciones consignadas señalan que un sector de la marinería habría aislado a Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en Valparaíso. Al mismo tiempo, 4 destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para tomar parte en la Operación UNITAS. Estos mantienen contacto permanente con los golpistas. A las 7:30, el presidente Allende ha llegado al Palacio de la Moneda para impartir instrucciones. La situación es crítica. No existe un plan conjunto para la defensa armada del gobierno. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales leales han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, 2 aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia de Allende y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Dentro de las muchas promesas cumplidas por Salvador Allende durante su gobierno, quizás el haber cumplido con la nacionalización y la expropiación, donde tuvo mucho que ver los partidos que lo seguían y que lo apoyaron hasta alcanzar el poder, quizás fueron estas 2 últimas decisiones las que motivaron el golpe de Estado. Vamos a ver algo de eso. Santiago de Chile, año 1972. En solo 18 meses, el gobierno socialista de Salvador Allende ha logrado cumplir con una parte importante de su programa de cambio social. En el transcurso de 1 año y medio, el gobierno ha nacionalizado las grandes minas de cobre, hierro, nitrato, carbón y cemento. En este periodo, el Estado consigue controlar la mayoría de los monopolios del país. Además, ha logrado expropiar 6 millones de hectáreas de tierras cultivables y ha estatizado casi todos los bancos nacionales y extranjeros. En el documental Chile, la memoria obstinada, como les decía antes, Salvador Allende regresa, 23 años después del golpe, regresa a Chile, a Santiago, y también regresa a la Casa de la Moneda. Allí se va a encontrar con Juan y con otros personajes inolvidables que fueron parte de la vida laboral y de la vida privada de Salvador Allende. Vamos a ver un fragmento en ese sentido y vamos a ver qué destino tuvieron los guardias que protegieron a Allende durante el golpe de Estado. Juan es uno de los pocos defensores del Palacio Presidencial de la Moneda que lograron salvar la vida. Aquí, un grupo de 36 personas combatió hasta el final para defender a Salvador Allende, un presidente socialista que trató de hacer una revolución pacífica sin conseguirlo.
En 1973, el país estaba sumido en el caos. Los militares dieron el golpe y Allende murió después del bombardeo. El mundo se conmovió. Allende era el único jefe de Estado marxista que había llegado al poder mediante una votación democrática. Simbolizaba una manera distinta de hacer política. Desde entonces, Juan nunca ha dejado de recordar el combate de la moneda. Era el día de su boda y casi fue el día de su muerte. Ahora entra al palacio como ayudante de nuestro equipo de filmación para evocar algunos momentos. Igual que yo, es la primera vez en 23 años que él vuelve a este lugar. Y se lo llevaron, ellos no volvieron más y sus cuerpos han aparecido este año, o a fin del año pasado, aparecieron en el patio 29, ya, separados de los otros compañeros que todavía están desaparecidos. Todos desaparecieron, excepto 2, como dije anteriormente, y hay algunos que todavía no aparecen. Y los que han aparecido, todos han aparecido despedazados. Elena, la asistente de Allende durante muchos años, nos va a decir ahora qué piensa 23 años después del golpe. Y otra profesora que también sintió en el alma lo que pasó en el país, también nos va a manifestar sus sentimientos con respecto a estos hechos. Y finalmente, un profesor y la esposa de Salvador Allende, Hortensia Bussi, nos van a expresar lo que sienten en este momento. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? La bandera. De eso llegué yo a lavarle las camisas a mis compañeros. En eso llegué lo primero. Después pasé a la planta telefónica y después todo el orgullo más grande de atender a mi presidente. Eso fue lo más maravilloso. Y sobre todo poder, que hemos encontrado a nuestros compañeros, poder decir, aquí están. Y qué más maravilloso, reconocer, porque lo que hicieron ellos, con sus vidas, estar al lado del presidente esta última hora. Porque fueron unos hombres de un coraje, pero yo creo que cualquiera no lo hace. Hasta las últimas consecuencias con el compañero presidente. Eso es lo más lindo y es el ejemplo más grande que nos han dejado. Es el legado más importante. Que no fueron en vano sus palabras, don Salvador. Don Salvador para mí es todo. Mis ganas de vivir. Pero siempre lo voy a dar en mi corazón, con mucho amor. Siempre. Fueron los 1000 días más maravillosos de mi vida, hasta que me muera. Eso es lo más lindo que tengo de él. ¿Cierto, compañero? Pero los ideales eran buenos, que no haya resultado el gobierno fue porque era malo. Que los ideales eran buenos, pero eran utópicos. Para mí fue muy fuerte y emocionante volver a esa etapa, volver a ese momento. En ese minuto yo estaba en la universidad, participé también, no digamos hacia el lado más bien de derecha, digamos, no, yo no era de derecha propiamente tal, pero de alguna manera yo estaba de acuerdo en que algo tenía que pasar en Chile, que no podían seguir las cosas como estaban. Me equivoqué. En este minuto pienso otra cosa. Reconocer que uno se ha equivocado en algo es duro, sobre todo con el costo que eso significó. Yo te puedo decir que en el momento mismo del golpe, en la mañana en que se desarrolló esto, yo estuve alegre,
pero porque no tuve en ese momento la conciencia de lo que eso iba a significar posteriormente. 2 días después ya mi punto de vista era absolutamente distinto. Y con el tiempo obviamente ha sido mucho más. Somos como un cementerio, como un camposanto, donde duermen todos los que hemos sido. Pero esos que hemos sido no están muertos, porque despiertan al menor conjuro cotidiano. Son tantos años de recuerdo, tantos años de entrevista. Hortensia Bussi, la viuda de Salvador Allende, tuvo que esperar 17 años para asistir a los funerales oficiales de su marido. Ella y su hija Isabel ansían recuperar algún día los objetos personales de la familia. Usted mismo me preguntaba por los álbumes de fotografía, como le dije al comienzo, si hay algo que me indigna también a mí, y que todavía no se me hayan devuelto los numerosos álbumes de fotografía que tenía. ¿Por qué no están en el poder? ¿Por qué no se me devuelven? Ni siquiera se los puedo mostrar a los nietos. No los conozco. Aunque la batalla de Chile ya había sido exhibida en numerosos países de Latinoamérica y en varios países de Europa, en Chile hubo que esperar hasta 1997, 7 años después del regreso a la democracia, para que la batalla de Chile pudiera exhibirse. Y la presentación se hizo en algunas instituciones y en universidades. Vamos a ver una de estas exhibiciones, tal vez la primera, que se hizo en una universidad, y cuál es el sentir de estos estudiantes que nacieron con posterioridad al golpe de Estado y que ni siquiera conocieron a Allende. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, la batalla de Chile no ha terminado. Yo quería decir algo también, que ver estas dos partes del documental de la batalla de Chile, yo personalmente tenía 6 años cuando pasó todo esto, entonces toda la información que yo pude adquirir durante mi vida siempre ha sido, bueno, por otros videos también, o por familiares, personas que tan cerca mío, amigos, pero verlo ahora de esta forma, yo me hace pensar en muchas cosas, y una importante que me surgió es que me siento muy orgullosa de mi pueblo, que a pesar de que la cagamos en muchas cosas y también dice el David que hay que seguir luchando, yo creo que en modo personal, más que
cada cual tiene su lucha. Yo creo que antes de pescar una pistola, prefiero luchar como estamos luchando quizás aquí en la escuela, aprendiendo a tener otras armas para decir que las cosas no funcionan como creen que funcionan. Pero me siento orgullosa de toda esa gente que luchó tanto por un ideal y que, bueno, desgraciadamente durante todo el rato que estuvimos viendo la película yo sabía al final que ese ideal iba a ser masacrado, pero creo que es lícito soñar y que es muy lícito luchar por los sueños personales. Del documental En Nombre de Dios, del cual les decía que me parecía muy valioso por la participación tan comprometida que tuvo la Iglesia chilena con la causa del pueblo. Quiero que escuchemos un momento a el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Gustavo Villalobos, un verdadero luchador por la causa y por los intereses de los oprimidos. Y también quiero que escuchemos a un preso político y al obispo Bernardino Piñera, quien nos habla de la separación entre la Iglesia y el gobierno. Si se trata de una persona que viene a denunciar una violación a sus derechos humanos en cuanto a tortura, violencia innecesaria, allanamientos ilegales, etc., se interponen denuncias ante los tribunales militares o civiles según corresponda. Si la persona se encuentra privada de libertad, detenida, ya sea por fuerzas policiales en un acto callejero o por organismos de seguridad en detenciones selectivas, lo primero que se hace es interponer un recurso de amparo, una habeas corpus, ante las Cortes de Apelaciones. Junto a eso también asumimos casos que podríamos decir casos antiguos. Esto es personas que se encuentran desaparecidas desde el año 73 al 78 o personas que fueron ejecutadas en los primeros tiempos. En esos casos también se presentan querellas ante los tribunales por los crímenes cometidos en contra de ellos. Además, es un lugar donde se guarda la historia y la represión de estos últimos 13 años. Fundamentalmente eso es la Vicaría. Claro, me tomó detenidos carabineros usando la fuerza y me dejaron bastante mal. Luego, después de la detención, me llevaron a la posta a hacer un simulacro porque todas las heridas que teníamos nosotros nos dijeron que eran heridas leves. Y los médicos de ahí de la posta también se prestaron para este juego. ¿Y por qué viniste a parar a la Vicaría? Porque es la única organización que ayuda a la gente que no está a favor del régimen, digamos. Es la única organización que está cumpliendo un papel, creo, histórico en Chile. Monseñor, ¿qué originó el conflicto del régimen de Pinochet y la Iglesia? Yo creo que el primer origen del conflicto fue la represión tan dura en contra de los que habían apoyado al gobierno de Allende, que nos pareció que atropellaba los derechos humanos esenciales. Y fue la necesidad entonces de crear estructuras para la defensa de los perseguidos. Fue el Comité Pro Paz durante los primeros meses o años. Después fue la Vicaría de la Solidaridad, pero también en cada diócesis, en muchas parroquias, fue esa necesidad del obispo de venir en defensa de alguien a quien se le detenía, a quien se le maltrataba, a quien se le exiliaba, a quien se le encarcelaba. Fue el ir a ver a los presos a las cárceles. Entonces eso fue lo que nos colocó en una posición de contraste con el gobierno. Como para las dictaduras, todo aquel que se ponga a los intereses suyos, todo aquel que decida rebelarse contra las acciones negativas o contra las acciones que agreden al pueblo, es reprimido, es encarcelado, es desaparecido o probablemente asesinado. Aquí vamos a ver cómo el médico y el abogado de la Vicaría de la Solidaridad también fueron víctimas de esta situación. Y vamos a ver qué tipo de respuesta tuvo el pueblo frente a este hecho.
Lamentablemente, en el día de ayer, el médico Ramiro Olivares y el abogado Gustavo Villalobos han sido encarcelados. No es esta la primera vez que se encarcela a funcionarios de la Vicaría. Durante los últimos 5 años, por lo menos 8 profesionales de esta institución han sido encarcelados por diversas causas, ya que el interés del gobierno es obstaculizar el funcionamiento de la Vicaría recurriendo a acusaciones verdaderas o falsas. Esto es así. La presente quiere testimoniar nuestra adhesión solidaria en estos momentos difíciles que usted y todos los trabajadores de la Vicaría están viviendo por causa de la defensa del hombre, según el mandato recibido de Jesús en la parábola del buen samaritano, y que ustedes se esfuerzan por actualizar hoy. Reconocemos y animamos la labor que realizan en medio de nuestro sufrido pueblo, empobrecido y dejado por la dictadura militar. Ciertamente, el encarcelamiento injusto de Gustavo Villalobos y de Ramiro Olivares y de tantos otros es fruto de la opción por los pobres. A partir de hoy día, en todas las facultades de la Universidad de Chile se comenzarían a realizar vigilias hasta la liberación de los compañeros detenidos. En la Facultad de Filosofía hoy día entraría en ayunos rotatorios y es posible que esto termine en lo que sería una huelga de hambre hasta que liberen a los compañeros detenidos. ¿Cuál es el verdadero papel que debe jugar la Iglesia en las causas políticas? ¿Cuál es el papel que la Iglesia debe jugar ante las necesidades del pueblo? ¿Cuál es el papel que la Iglesia debe jugar ante un gobierno que oprime, que maltrata y que degrada a su pueblo? Vamos a escuchar las palabras del sacerdote Ronaldo Muñoz, que creo que son muy valiosas. Hemos aprendido en estos años, la gente de Iglesia, que nuestro pueblo no solo tiene necesidades, tiene también valores y tiene derechos, cosa que no es lo mismo, aunque está muy vinculado. Y en ese sentido, la Iglesia, el pueblo, la gente, especialmente los más conscientes, los más organizados, ejercen una presión legítima sobre la Iglesia, para que la Iglesia preste su voz al pueblo amordazado, al pueblo pisoteado. ¿Cuál fue la relación de la Iglesia chilena con Salvador Allende y cuál fue la relación de esa misma Iglesia con Augusto Pinochet? Vamos a escuchar a 2 sacerdotes hablar acerca de esto. Ni comparación en el momento actual, porque con el presidente Allende, si hubo algún momento difícil, creo que el más fue el de la Escuela Nacional Unificada. Se conversó a alto nivel y se quitó inmediatamente el proyecto. Y después no hubo en ningún momento una lucha contra la Iglesia. Hoy día, con este régimen, a pesar que hay personeros que son creyentes, muchos de ellos son los que organizan una lucha contra un tipo de iglesia que no les gusta. Si es necesario que el régimen termine, para que esto termine, bueno, el régimen tendrá que terminar, pero en primer término queremos que termine la tortura. Esa es nuestra meta. Durante el paso de la dictadura a la democracia en Chile, las torturas siguieron al orden del día, pero las protestas también. Vamos a verlo. Gracias, señoras y señores, por estar con nosotros en este minuto callejero. Queremos denunciar ante ustedes una situación dramática. En Chile, a pesar de todo, se sigue torturando. Hace unos días atrás, el joven Héctor Aguilera Caviedes, ascensorista, fue detenido por personal de la Subcomisaría de Carabineros de San Bernardo. Una de las torturas fue introducirle el cañón de un arma por el recto. La pistola se disparó y se encuentra grave. Los que tienen memoria son capaces de vivir sin el tiempo presente. Los que no la tienen
no viven en ninguna parte. Vamos a ver esta pequeña metáfora que se llama metáfora de las bolas de cristal y que hace parte de uno de los últimos documentales de Patricio Guzmán, y con esto terminamos. Comparados con la inmensidad del cosmos, los problemas de los chilenos podrían considerarse insignificantes. Pero si los colocáramos encima de una mesa, serían tan grandes como una galaxia. Haciendo esta película, mirando hacia atrás, estas bolitas también me recuerdan la inocencia de Chile cuando yo era niño. En esa época, cada uno de nosotros podía guardar en el fondo de sus bolsillos el universo entero. Yo creo que la memoria tiene fuerza de gravedad. Siempre nos atrae. Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte. Dada la importancia de la obra de Patricio Guzmán, haremos una segunda parte para continuar viendo algunos pequeños fragmentos de los videos posteriores que hizo, de los documentales posteriores que hizo. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, Luis Guillermo, muchas gracias por ese banquete de documentales que nos has traído el día de hoy. Me quedo con una frase de Patricio Guzmán que tú comenzabas con la que comenzabas al comienzo de tu presentación. País que no tiene documentales es como una familia sin algún familiar. Y yo creo que este programa y la segunda edición de nuestro programa, al que pedimos que estén pendientes de él, pues tienen por propósito justamente poder hacer un recuento de esa historia agitada, convulsa, dramática, pero que por fortuna ha concluido de manera positiva en el caso de Chile, con el triunfo del presidente Gabriel Boric. Y por eso estos documentales y toda la filmografía de Patricio Guzmán son un libro de historia abierto frente a las enseñanzas que nos deja la experiencia chilena, y que apenas nosotros estamos empezando a transitar con un gobierno de corte progresista como el actual. Por eso los invitamos a ustedes a que a partir de esos pequeños pasabocas que nos ha compartido Luis Guillermo, se animen a buscar los documentales, a verlos en su plenitud y a disfrutarlos enormemente. Y nuevamente los invitamos a la segunda edición de este programa sobre Patricio Guzmán, muy seguramente el día de mañana. A María de los Ángeles Mojica, un agradecimiento inmenso por todo su apoyo en la parte técnica de este programa. Nos vemos.